Buenas, 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 ¿cómo estamos? Aquí, como todos los viernes, en Senadma en la radio, representando al Centro de Numerología y Astrotarot de Buenos Aires. Quien les habla, Marcela Mateucci, y mi coequiper, Claudio Cánfora, que siempre me hace el aguante en ¿Cómo todos andas, los programas. Marcel? Bien, bueno, hoy la verdad que hay una noticia un poquito Ah, triste, ¿no? Porque le vamos a dar el pésamo a la familia Jodorowsky, obviamente, que falleció su hijo, que la verdad que uno se queda impactado, ¿no? Cuando se pierde una persona joven, y aparte era el sucesor de Jodorowsky, ¿no? Hacía su psicomagia, claro. la verdad que lo vamos bueno, llevar un corazón. Vos lo tomás muy en los cursos, es una persona Bueno, importante. el papá, ¿no? Pero Claro. bueno, él seguía bueno, todos Su los legado, su digamos. legado, que fallezca tan joven, y aparte Mm. yo siempre lo seguía, me gustaban mucho sus vivos, creo que estuvo también ahí, estuvieron posteando en la radio entrevistas que ha hecho, bueno, nada, No, una una pena, cosita, obvio. sí, una pena muy grande por lo joven y bueno. Sí. Siempre es una pena cuando una persona joven se va, Sí, exactamente. Por porque le faltó eso vivir. hay que vivir cada instante, no hacerse problema por cosas que tal vez no sean, ¿no? Mm. A veces nos hacemos tanto Eh, drama por cosas mucho. pequeñas. Sí, que te pones a Eh, mirar o salís a la calle y ves una situación peor y vos decís, ¿de qué me estoy haciendo problema? exacto. La sociabilidad te ayuda a, digamos, encaminarte y no irte para los extremos también, cuando ves Sí, porque la mucho. verdad que perdemos tanto tiempo, la vida es corta, Mm, lo que nos toca tenemos que tratar de vivir lo cortamos mejor la radio y nos posible. vamos a comer afuera, Bueno, aunque nos sí, dijeron que no teníamos que hay que comer. disfrutar, hay que trabajar, obviamente, de lo que, si uno puede trabajar de lo que le gusta mejor, y nada, y tratar de vivir más liviano. Bueno, Bueno, qué lindo el tema de hoy, Marce. sí, la verdad que ¿por qué empecé a analizar esta carta? Que obviamente es una carta que estás hiper analizada, ¿sí? Eso se los digo de ya porque estamos hoy hablando de Elvis Presley, o sea, imagínense, nació en el año 1935, hoy estamos en el 2022, nada, hay miles de libros, de historias, de cartas analizadas. Inclusive estuve buscando a nivel astrológico porque a mí no la había rectificado, pero no me cuadraba la hora de nacimiento por el estudio de unión con la numerología y con lo sistémico. Y encontré buscando un astrólogo que le agradecemos, eh, que ¿La había la rectificado? rectificó, sí, y dije, wow, la intuición no falla, ¿no? Y Estuvo viendo acontecimientos importantes de sí, su sí, sí, vida acá y trató de hacer toda hizo toda bueno, lo ingeniería, que se digamos. hace La verdaderamente, la rectificación. rectificación, y así que ahí tengo la hora rectificada y la carta es perfecta, ¿no? Para todos los eventos que surgen y también para analizarlo, lo vamos a analizar hoy desde la astronumerología sistémica, ¿sí? De todo lo que trae esta carta y después un poco desde la bio vamos a estar tocando estos temas relacionados a sus dolencias, a sus síntomas, etcétera, etcétera. Así que bueno, empezamos Dale, entonces. buenísimo, dale, contame un poquito, a ver cómo dan los números. Viste Sí, también conmigo la película, sí, ¿no? sí, Que sí. está en Netflix, ¿no? Y ya la pueden ver. Él nació, como les decía, el 8 de enero de 1935. Su nombre es Elvis Aaron Presley, el apellido de su mamá Smith. Y cuando empezamos a analizar en sus números, trae la energía del día de nacimiento 8, como les decía, el 1 del mes y la actitud 9, y era un sendero también 9, ¿no? O sea, que había mucha entrega, mucha pasión, mucha vehemencia, ¿no? Porque realmente el 9, ya cuando viene a temprana edad con estos números, inclusive en este caso también el número de sumisión es 18-9, o sea que es una carta que está muy marcada por el número 9, ¿no? Claro. Ese número 9, yo después cuando levanto la carta astral, me va a estar reflejado en el planeta Marte, donde yo lo tengo que encontrar, ¿no? Y analizar, ¿sí? Porque el 9 está relacionado a ese planeta.
Exacto. Esto significa que Elvis fue una persona de dar mucho, ¿no? Muy pasional, inclusive en la carta natal, él tiene su Marte, como les digo, angularizado en la casa 10, en el signo de Libra, y bueno, marca su lucha, ¿no? Inclusive, ahora vamos a hablar un poquito desde el enfoque sistémico, las personas, ya habíamos hecho una vez la carta, ¿se acuerdan de Van Gogh? Que Sí. también tenía el número 35 en su año de nacimiento, y esto indica, porque el año de nacimiento marca historias pasadas, o situaciones que vienen detrás, o situaciones que uno tiene que decodificar, y en este caso tiene que ver con posibles ausencias, alejamientos, pérdidas de hermanitos, ¿sí? De niños en el sistema familiar. Entonces, cuando empezamos a ver la biografía de Elvis, encontramos que cuando él nace, él era mellizo, estaba en un embarazo gemelar, Exacto. su mamá, y cuando nace su hermanito, su primer hermano Jesse, Garón, nace, vive 35 minutos y fallece. Y en esos 35 minutos nace él, ¿no? O sea, fíjate qué situación tremenda, ¿no? Nos ponemos en contexto, ¿no? Esa mamá con esos dos, no es en la época ahora que a lo mejor había otras tecnologías, ¿viste? Bueno, nace su hermanito y eso está muy marcado en la historia de él. Inclusive hay un libro que se publica donde el libro se llama Elvis Interior. Y es todo un estudio psicológico que hace el doctor Peter Whitmer y explica esto, ¿no? De cómo afecta para él en su vida la carga con este hermanito que fallece, ¿no? Y claramente cuando esto luego se ve en la carta natal, muy presente, porque cuando levantamos la carta astrológica, él nace con el Sol en el grado 17, capricorniano era, conjunto a Mercurio en el grado 22. Aparte, Marce, no es un sentimiento oculto eso, o sea, la familia se lo tenía presente siempre. Viste que ellos les hacían acordar que tenía Todo el tiempo, un hermano fallecido, todo como el que le tiempo. hablaban, Sí, rezaban y sí, tenían todos, sí, es ¿no? verdad, eso se ve mucho en su película, también esto de, inclusive el manager para entrar a la familia y que firme, también es como que le hablaba del hermanito que había fallecido, como que él tenía Bueno, la doble fuerza, le decía, claro, ¿no? sí, aprovechó todo lo que fue olfateando de lo que ellos Sí, manejaban como energía para comprárselo y exacto. poder ser su manager. Y vos sabés una cosa, qué particularidad, cuando levantamos, cuando vemos la carta y los números, Elvis suma 22, Aarón suma 22, eh, el, el, ese Aarón viene ya también bajando como nombre en niños, y fuera, en la familia de él, y fuera Es de su segundo eso, nombre, ¿no? el segundo de nombre de él es Aarón, que Ajá. suma 22 numerológicamente, que tiene que ver con un niño con un excluido, con algo que hay que buscar información, no tiene que ver con eso, con el loco, con el excluido. Pero fuera de eso, en la historia cuenta, de chico todo lo que padeció Elvis. Ahora les cuento, pero también astrológicamente cuando levantó la carta, vemos el Sol en el grado 17 conjunto a Mercurio, grado 21, 22, disculpen. Ese Mercurio son los hermanos en historias de astrogenealogía, ¿no? Pero también viene relacionado ese Mercurio en el grado 22, conjunto a él, eh, eh, relacionado a la casa 10, porque su casa 10 está en Virgo. Eso significa que había una conexión muy fuerte entre él y esta historia y su mamá. Por eso se dice que eran simbióticos. Inclusive si yo sumo 17 más 22, me da 39. Y todo lo que él después fue cargando en los procesos que fui pasando, tanto cuando se casa con Priscila, también con ese 2139, cuando analizamos el número de su alma, 2139, ¿no? Hay toda una energía, ¿no? Que cuando trabajamos con el tarot sistémico, viste que el 39, qué hermoso ese tarot, se los recomiendo. En el triángulo, que es lo que hay que codificar, es el ser el bastón de mamá, ¿no? El estar ahí teniendo que asistir, ¿no? Imagínate, ¿no? Ese niño que se encuentra con esa situación al nacer, sabemos que todo lo que uno
tiene cuando es pequeño, ¿no? Chiquito, queda muy impregnado en nuestra memoria. Entonces él siempre fue muy protector, inclusive en este libro que escribe este psicólogo explica mucho esto, ¿no? Cómo afectó la sombra del hermano que accedió toda su vida de relaciones. Y verdaderamente también lo hizo muy apegado a su mamá, de tal forma que eran muy pobres ellos, ¿eh? Miren, para que también veamos esto, a los 3 años de que él de nacido, el padre falsificaba cheques y lo meten preso y pierden la casa. Entonces, fíjate todas las historias que hay detrás de Elvis, ¿no? Él cuenta mucho en o su biógrafo, mejor dicho, cuentan, no sé si lo contó él, pero bueno, hace muchos años no sabemos si fue así, pero cuentan los que hicieron su biografía y investigaron su historia, que él era muy marginado de chico, ¿viste? Le hacían, o sea, fue poco aceptado. Eso también se ve en la serie, ¿no? Porque él aprende toda su música, ¿no? Su arte, que está también relacionado a los 9, esos que tenía después en su carta astrológica. Tenemos ese ascendente en Sagitario, representando las caderas, ¿vieron? Que como movía las caderas con ese planeta regente Júpiter en su grado 18 de Escorpio, que tenía que ver con esa carta natal que él tiene, ¿no? Porque él tiene el 18-9 por todos lados, que después lo vemos en su regente astrológico, ¿no? Y eso indica que él viene en algún punto con todas esas historias vamos a decir, a estar muy pregnado de la historia de mamá, de los sufrimientos ancestrales por pérdidas económicas, por pérdidas, bueno, ahí vimos también relacionado a lo que le pasó a su hermanito gemelo. Y ese número también tiene que ver con analizar todo lo relacionado a la sangre, a las historias, a los sufrimientos de las ancestras y un poco esto. Entonces, ¿qué apego? Dicen que había un apego tan grande con esa mamá, que vieron que en la película cuando le dice, mamá, te compré la casa, ¿no? La mamá lo tenía a su bando, Sí, a sí, era muy Elvis. especial. Era muy especial. Y bueno, así que tremenda historia la de Elvis. Y su carta natal, la verdad, muestra todos los procesos que él fue sintiendo en relación a su fama, a tener que luego hacerse cargo de todo a la familia, a ese padre desdibujado, a esa madre fuerte, ¿no? Que también había un tema de alcoholismo Claro, un padre en su madre. desdibujado, ¿no? El padre estaba desdibujado. Y le faltó por ahí eso del padre, y entonces también, porque él, si mirás así en resumen, digamos, la carrera de Elvis, estuvo siempre muy dominado por el manager. Él siempre Sí. quería ir al exterior y nunca lo dejaba por intereses que él tenía, negocios que debía plata, entonces hacía contratos para que se quede en el lugar donde estaba. Entonces él estaba contento, iba gente, qué sé yo, pero realmente él no hacía lo que él quería. No, eso es verdad. Él estaba muy manejado por su manager, que tomó su vida, digamos, ¿no? Como todo manager, ¿no? Bastante Sí. tránfuga. Después él tiene grandes decepciones, ¿no? En relación a las estafas. Inclusive eso se ve mucho en el número 29, que también tiene en sus cúspides. Y, y también el papá, ¿no? El papá desdibujado, ¿no? Como que después, en la última etapa, a él le afectó muchísimo esto, no tenemos dinero, estaba él como administrador y se encuentra que trabajó para nada, ¿no? Claro, claro. O sea, una Sí, gran sí, sí. decepción en lo económico. Decepción El familiar. 18 tiene esos temas a mirar, a veces uno no comprende, dice, bueno, ¿qué es el 18? ¿Cómo lo trabajo? Y en algún punto, el tener que ordenar el sistema, el tener que ver estos temas de no confiar, de ojo con las apariencias, ojo con los engaños, eso se ve mucho en estos En números. la misión. Claro, lo tiene 35, inclusive eso ya viene bajando porque 1935 da 18, su sendero da 18, su misión da 18. Entonces yo siempre digo, bueno, ojo, los Punto 18 18. con estas situaciones hay que prevenir, ¿no? Y también tiene que ver con la sangre, con los desórdenes sistémicos, con las ancestras que han sufrido algunas situaciones de pérdidas,
Bueno, Ahí analizás también cada 18 años después, ¿no? bueno, sí, es un número que es importante. También es llamativo que les comentaba el número del alma, que fue cuando también él fallece también en la misma Ah, energía, 2139, que cuando la analizo desde la carta y del sistema de Naya, y también desde la astrología, porque hice la revolución solar y los tránsitos para ese momento de su carta natal, me encontré con que en ese periodo él fallece a los 42 años de un ataque al corazón, paro cardíaco, pero eso fue digamos, un suceso, una consecuencia de un montón de situaciones que él venía hace 10 años teniendo de consumo de muchas drogas. ¿Sí? claro. Él tenía, inclusive muy llamativo cuando hicieron la autopsia, le encontraron un montón de enfermedades que después le vamos a ir hablando un poquito con Gabriela, que se las pasé para que las vaya Buenísimo. decodificando con la bio. Lo llamativo también es que siempre aparece también el tema del hermano detrás, porque cuando le hacen la autopsia del corazón tenía el doble de tamaño y estaba en 530. Y entonces siempre está el 53, el 35, el 53, el 35, en todo lo que se estudia de él, en su biografía, inclusive fallece, ¿no? De un infarto agudo de miocardio a las 3:30, ¿no? Que también tiene que ver con el 33, es el hermano mellizo, y el 35, 53 es ese tema con el hermanito que no nació. Pero realmente la energía también que llama mucho la atención es que cuando a él le empieza un poquito a aparecer cada vez más los temas de salud, inclusive después lo internan en el 74, en el año 74, fue en el año 73. Ahí es donde él tuvo un gran impacto fuerte de salud, empezó a mermar muchísimo él físicamente, y también llama la atención que fue activando su casa 12 con el número 7 que tiene, ya viene, el 7 tiene que ver con vicios, tiene que, inclusive en su carta, si yo tengo que analizar los temas de adicciones, es el 5 7 14, y los tiene todos, porque él nace con el número 14, con la cúspide del grado 14 en Sagitario, en su ascendente. En la casa 12 iba a tener estos temas relacionados a eso. El 7 también tiene como sombra el 3 y tiene que ver con este tema que hemos visto del hermanito, los temas del padre ausente, los temas de vicios, que estaban muy relacionados ya venía con ese, vamos a decir, ese patrón que uno tiene que cambiar. Obviamente uno con la astrología o la astrogenealogía o con la numerología sistémica, lo que buscamos es ver estos factores y después vamos buscando también por dónde viene, ¿no? Los números nos van mostrando estas situaciones, inclusive lo pueden, no solo haciendo la carta, ya cuando viene una persona y me dice la edad, me dice, no sé, los kilos que tiene de más, o vemos sus análisis de sangre o los análisis médicos y vemos los números que trae, ya yo lo puedo decodificar a través de la numerología sistémica y ya poder ver qué hay detrás de todo eso que trae, ¿no? De esa radiografía, de ese análisis clínico, todo es números. Entonces, por eso llama la atención que cuando le hacen la autopsia, muestra que tiene el corazón agrandado el doble, Wow, con esos increíble. 530 de gramos, ¿no? De Sí, peso. sí, 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 Entonces, sí. fíjense que toda la información la vamos a encontrar seguro y lo que hacemos nosotros es decodificar esto para ayudar a tomar conciencia de qué implicancia, qué situación hay detrás de a veces de estas situaciones de salud o de situaciones de abandonos o de situaciones que uno no sabe, ¿no? A veces por dónde viene. Bueno, y les contaba que él tenía también en su carta astrológica, en la parte afectiva, el grado 29, y eso significa que también podía estar impactado por alguna decepción grande. Y también acá tengo que ser claro, ¿no? Porque Elvis era bastante mujeriego también avisar eso, pues seguro que el que conoce su historia saben que, bueno, era una mega estrella, pero su única, o sea, el amor de su vida fue Priscila, que se casó con él a los 21 años, otra vez esos números, está muy tomada con la energía también de la madre, esa, porque la mamá muere en el año 1958.
¿sí? Y cuando ella fallece, él tenía 23 años, ¿viste? O sea, era muy Mm, joven, estaba en el ejército, porque lo habían mandado a hacer, ¿viste en la película que muestra que lo mandan a hacer la colimba afuera? El ejército, no sé cómo se le sí, llama, acá le decimos la colimba, no sé cómo el ejército militar. Y bueno, se entera de esa noticia que fue para él tremenda, porque la madre para él era exactamente todo. Y bueno, y después al poco tiempo la conoce a Priscila, se casa 9 años después de conocer a Priscila y a los 21 años de ella. Y ella fue tomada como alguien muy importante, como, viste, como suple en sus números un poco la energía materna. Y cuando se separan, bueno, porque ya venía seguramente la relación complicada, pero él no se, a lo mejor no se lo espera tanto, y ella se va con un profesor de karate. Y creo que, bueno, ahí empieza a mostrar su biografía, un declive muy grande en él, aunque había otra noviecita que andaba con él, pero eso fue muy fuerte. Y justo cuando se activa la Casa 12 y se separa en el año 29. En el año 29 se le activa su Casa 5, que tiene que ver con la decepción y con la edad de 38 años. Así que siempre está marcando también, o sea, siempre está el dolor de ese hermanito que va tomando sus temas de salud, que va tomando todos los temas vinculares, las decepciones con ese 18, las estafas, eh, el no poner límites también, ¿no? Que tendría que ser exacto. como parte de cambiar y resignificar. Y esto también está bueno aclararlo, ¿no? Que nosotros traemos patrones heredados también no solo heredados del sistema transgeneracional, sino de la crianza misma, ¿no? Si yo de Y repente, todo fue. claro, si, Porque no, el problema es que todo viene de la infancia en ese sentido y después él no pudo controlar nada, porque una vez que entras en esa vorágine, ¿sí? Como se dice, sexo, droga y rock and roll, es muy difícil detenerlo, o sea, ya entran en ese nivel, vos viste la cantidad de artistas que les pasa lo mismo, que tanta exigencia, tanto después terminan por ahí con la droga y una vez que arrancaste no salís más y ya claro. está, No, totalmente. Y aparte, sin apoyo, porque sí, estaba solo, se sí, había separado. también tenemos que pensar, y de eso se trata, investigar esto y ver de dónde está o dónde está el factor que desencadena, ¿no? Ciertos programas o Claro, ciertas memorias de momentos que hemos vivido y hemos olvidado, ¿no? Que eso se ve en buscar fechas aniversarios y ir hacia claro, ese momento, pero por ejemplo, si yo pienso, no sé, en una situación muy dramática de una niña de 5 años que es abusada, ¿no? Por un tío y que no pudo defenderse. Entonces eso va a programar algo, ¿no? En la memoria, en la mente de la persona y luego esa situación puede atraer, ¿no? Ciertas situaciones donde esos abusos van a estar repercutiendo si no se libera y resuelven se en la vida, resignifican, ¿sí? claro, En situaciones de abusos en diferentes ámbitos. A veces no tiene que ser con el claro, abuso físico, sexual, exacto. sino que puede ser un abuso de que te saquen algo que a vos te corresponde o que quieran, no Sí, sé. cualquier otro tipo de abuso también Entonces es eso válido. va a activar esa memoria de que yo era una niña indefensa que no podía defenderme. Entonces todo lo que tengo que hacer es ir hacia eso y empezar a tomar mi edad adulta y tomar esos recursos y todo lo que nosotros podemos conscientemente empezar a entender que hoy tenemos otra edad y que podemos decir basta, no, y poner límites. Entonces todo ese tipo de cosas se van mostrando en las cartas natales, buscamos también en el sistema, ¿no? De la astrogenealogía, la numerogenealogía o el tarot sistémico, un poco ir hacia esto que a veces las personas en algún punto se olvidan y piensan, Claro, bueno, ya lo superé y a lo mejor vienen esos abusos por otro lado o temas de salud de desvalorización o qué sé yo, hay bloqueos sexuales y uno no sabe por qué está ese bloqueo, o etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que prestar atención. En el caso, por ejemplo, de Elvis,
todo sale con el número del hermanito, el número del 39, el número del 35, el número del 53, el número 38, bueno. ¿Y saben qué? Se divorció también, fecha 9 del 10 de 1973, que da 39. Y cuando él fallece, también fallece con ese 39 activo. Él fallece, por eso digo que cómo se repiten, todo está en números y ahí lo que vamos a ir a buscar es la información, ¿no? Obviamente la información es mejor y buscarla antes, ¿no? De un suceso, ¿no? Pero ahí vamos viendo en temas de síntomas o situaciones de tristezas o etcétera, que se van activando, cómo poder decodificar qué hay detrás, tanto en nuestra vida actual, o sea, de esta existencia, de esta encarnación y todo lo que nosotros hemos experimentado, que eso se ve mucho también en la carta numerológica sistémica, como también lo que traigo de ancestralmente, lo que traigo del transgeneracional. Él fallece el 16 de agosto de 1977, ¿sí? Y tenía activa, en ese momento, activo en ese momento, inclusive a los 42 años, como les digo, el número 39 de su alma y todos esos 39 que aparece, que esa energía que pasó con la conexión con la madre, la pérdida de ese hermanito, y con la casa 4 que vuelve a referenciar a su mamá. Esa casa 4 está con el código 14, que el 14 tiene que ver con una posible paro respiratorio que puede venir causado por otras cosas, ¿no? Sí, Por sí, temas bueno, claro. de vicios o abandonos, etcétera. Y ese número también está en su casa 1, en su ascendente, y entonces se había activado, siempre que se activa en un año una casa astrológica, tengo que buscar también que otra casa tiene el mismo código de activación para empezar a ver la Claro. implicancia. Así que realmente él tenía, él tenía mucho tema ahí a resolver, ¿no? En esa época tal vez ir al psicólogo No, a no, no, trabajar un poco no. estos temas no Y era. aparte con lo ocupado que estaba, digamos, no. No, claro, sí, sí, Y el es muy estilo de llamativo. vida, no, no, Otro por ahí. factor de análisis es que tenía el segundo nombre de su papá, y también por fecha de nacimiento, el papá era el 10 del 4 y él era del 8 de enero, era doble de papá, ¿no? Era el doble del papá. Y también esto también hay como siempre hay como un desorden acá, ¿no? Y ahí Fíjense, el tenés tema de los doble juicios, el del tema de las padre, estafas, porque él fue estafado, ¿no? claro, Y el papá era estafador, o sea, y bueno. claro. Y el papá lo estafa a Y, él, y también el socio, bueno, no sé si es el manager, claro, el manager. ¿no? Entonces también empiezan a verse ese tipo de cosas. El número que él tenía La kármico, administra mal, claro. Ujú. claro, pero es como que va baja, uno lo llama karma, ¿no? Yo siempre me acuerdo del caso de un consultante que me encantó, ¿no? Porque ya se había avivado, creo, Javier se llamaba. Y me dice, Marce, quiero hacer una consulta porque me di cuenta que estoy siempre, yo soy relaborador, soy una persona que siempre no le debo nada a nadie, viste, muy riguroso porque realmente cuando tenés detrás del árbol temas de esas situaciones, el que viene a reparar es muy exigente, ¿no? Hasta de más con muchas cosas, ¿no? Decir, ¿por qué no? Siempre Claro, recuerden que si a mí me molesta algo de mi otro árbol, por ejemplo, decir, ¿por qué esta gente es así y me molesta que no sean sinceros o que sean estafadores o qué sé yo? Es porque también en mi árbol hay historias de esas. Si no, no me resonaría, no te no molestaría, te claro. molestaría. Entonces también empezar a mirar ese tipo de situaciones, ¿no? Que si empezamos a ser conscientes y observar, ¿no? Uno dice, ¿no? Claro. Qué importante. Bueno, y este muchacho viene y me dice, mira, yo soy impecable, soy riguroso, qué sé yo, y siempre termino quebrando, pagando situaciones de deuda que me aparecen de mi familia. Bueno, estaba como... Mm. Y ahí empezó a estudiar y empezó a dar cuenta de que era el doble del papá y que el papá había perjudicado a mucha gente de forma no clara, ¿no? Mm. De forma ilícita, ¿no? Entonces terminaba siendo él el que estaba compensando, y también pienso que
que todo, hasta uno ahora está mirando, teniendo esa mirada de lo sistémico, ¿no? Que es tan hermosa. Pero es una ley espiritual, ¿eh? Es más, digamos, antes de que aparezca el transgeneracional para todos, que ya lo conocemos, y todos estos investigadores que lo empiezan cada vez más a difundir. Nada, una de las leyes espirituales, inclusive si uno se rige por las leyes, es muy difícil que no eleve, ¿no? O sea, en esta existencia. Y lo que van a dejar el transgeneracional de los políticos, ¿no? Una cadena impresionante de resolver Y ahí. el otro día estaba mirando a un astrólogo Lodi, que hace muchas investigaciones astrológicas políticas, y estaba hablando en uno de sus desarrollos sobre nuestro famoso Neptuno, ¿no? De que nos hagamos cargo también de nuestro Neptuno y de que por qué tenemos estos gobernantes estafadores, las mentiras, las mafias y todo Que eso, nosotros los es porque elegimos. hay algo que tenemos que también nosotros trabajar. También en el caso de, como se dice, de Elvis, él tenía como número faltante el 2, no lo tenía el 2 y eso repercuta mucho en temas emocionales, temas de alimentación, temas relacionados a todo esto de no expresar. A veces esto de no expresar nuestras emociones repercute muchísimo, ¿no? En el cuerpo. Inclusive la sombra del 2 es el 8 y puede traer grandes trastornos en todo lo que a él le padecía, ¿no? De arteriosclerosis, bueno, todo eso está muy relacionado a esa numeración. Y otro factor que me llamó, pero ahora es una perlita muy interesante, es que vieron que les contaba que está el 18, el 18, el 18, bueno, el 18 tiene su lado positivo y su lado negativo, como todo número. En el lado positivo, yo siempre digo que los 18 son los mejores esotéricos de la historia. No hay Mira, se podría mejor haber metido. lector, escúchate esta, no hay mejor lector de símbolos que el 18. ¿Sabes qué en los últimos tiempos que hacía Elvis? Leía numerología, estaba todo el tiempo con lo esotérico. Inclusive una alumna que le mando un saludo, Monkey, Agustina, que hicimos la carta analizada de lo psicopredictivo en una clase, ya había investigado ella la carta con otro astrólogo y me dice, Marce, sí, era re esotérico, inclusive la ropa se la dibujaba con símbolos, y también se dice que fue, vamos a decir, detective secreto de Nixon, o sea, que estuvo metido también en perseguir el narcotráfico. No sé qué dicen que era un espía. No, ¿Sabe? Eso, no sé. eso queda ahí. Pero sí, yo lo estuve buscando, me lo había hecho Agustina, y sí, había ciertos temas con ser espía, esa cosa de Júpiter, el Escorpio, el grado 18 de su ascendente, ¿no? Tiene que ver con eso, la espía, el que está detrás, el esotérico, ¿no? Que también, aparte de las drogas y todo eso que hablamos que tenía que sanar, está también. Claro, o sea que, digamos, estuvo muy fuerte influenciado por las energías faltantes del padre y todo el tema que tuvo. O sea, ahí le faltó un poco de dónde se ve la falta esa de toma de decisión, de ser tan Ah, qué dependiente, bueno eso, sí, sí. porque es lo que más me llamó la atención a mí en Tiene general, que ver con ¿no? sus números, porque el número débil es el 8 que Ok, tiene que ver con eso, y ese tránsito lo estuvo pasando lamentablemente desde chico él, claro, porque lo peor, tiene, pasarlo ahí sí, es cuando lo... sí, sí, por eso todo lo que tuvo que ajustar con él. Mira que me hiciste acordar, porque no lo había dicho, el segundo pináculo, que él empieza a los 28 años de edad, ¿El primero que era cuál? ¿Número? el primero fue 9, por Claro, eso esta cosa de estar siempre rodeado de la iglesia, del coro gospel, aparte era sí, discriminado, él se metía con los negros en esa época, imagínate, ¿no? Tenía todo eso en ese 9 universalista claro. y luchador de otras cosas, ¿no? De buscar la igualdad. En épocas que eran, Sí, no difíciles. era para él. Medio que lo corrían también, ¿te acordás? Bueno. Sí. Y después en el segundo pináculo tiene el número 26 8 que tiene que ver con el tema del dinero. Y ahí, y después en el último pináculo Llegó, que llegó, sí, 35 8. Y ahí, bueno, otra vez el 35. Fíjense que en el tercer pináculo él vuelve a codificar 35.
con la síntesis 22, que son los pináculos, son las sumas de la fecha, ¿no? El primer pináculo es la suma del día y el mes, el segundo del día más el año, en este caso da 26, y el tercero es la suma del primer pináculo 9 más el segundo 26, da 35. Ahí fue cuando él entra en el tema de, bueno, la salud tremendo, ¿no? Los temas que tuvo, pero también la quiebra económica, Claro. la estafa de su representante y manager, y el tema del hermanito siempre ahí dando vuelta con ese 35 que ya viene bajando, ¿no? Acuérdense que el año de nacimiento ya marcaba cosas que hay que decodificar, 1935 da 1835. Y ahí está todo el kit de la cuestión. Bueno, buenísimo. Vamos a Vamos a ver estos decinos un temas. poquito, antes de seguir, decime un poquito de los cursos que ya están, que vos estás por Sí. empezar un curso. Vamos a estar Todavía un poquito de abriendo tiempo. que sí, que estoy armando el grupo, están ahí anotándose, que es el de es el de numerología, astrología y tarot transgeneracional, que también vamos a ver biodecodificación aplicada, constelaciones, PNL. Es una formación muy completa que te va a formar tanto para que puedas decodificar con 3 herramientas que para mí son fundamentales, que es la astrogenealogía, la numerogenealogía y el tarot sistémico, y también aplicar lo que son las herramientas de bio, de constelaciones, de PNL para ayudar en el proceso de liberación. Y estamos iniciando ya en octubre, va a estar los días viernes, 18:30 Argentina, así que vayan, si quieren estar interesados, pidiendo el programa de estudio, entrevistas que hacemos para explicar todo el detalle de la formación para Argentina, para todo habla hispana. Nada, tenemos aranceles accesibles y aparte la seriedad y la investigación para darles todo el material aparte lo tienen clase por clase con sus videos y lo pueden volver a leer, no se lo sacamos al mes para que después no lo puedan leer, no, ese tipo de, viste que haces los cursos, te sacan todo el mes, Ahora se están desapunte porque no yendo a un extremo terrible. Pero bueno, eso es lo que pasa. Después la gente se queja y lo tienen que volver a hacer. No sé por qué lo hacen, pero lo hacen bueno. y yo no me gusta. Así que yo les nada, doy Listo. todo para que ustedes tengan su información. Nos vemos. Y nos vemos. Esperamos a Gaby entonces. A Gaby que se una. Dale, besitos, ya estamos.